Y vamos a ver cuál es la justificación para eso. Pero queremos entender que muchas veces, como cantamos al principio, los que estuvieron en el principio de esta celebración, muchas veces estamos un poco lejos. Algunos dirán, pastor, ¿usted se inspiró en Spider-Man de regreso acá? No, esa es otra inspiración, ¿cierto? Diferente a esta. Y ya vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos entonces. Hay un término, es un término galés que no tiene traducción. No hay una palabra en el español para este término, no es ni del griego ni del hebreo, sino que es un término galés intraducible. Y para los que saben inglés, ¿cierto? Creo que se pronuncia hiraj, algo así, con toda la mueca y toda la cosa, ¿cierto? Pero este término significa una nostalgia profunda. Por eso no tiene traducción al español. Así, ese es el significado, no la traducción. Nostalgia profunda. Pero también significa un dolor en el alma por un hogar al que no podemos regresar. Ojo con eso, que aquí se está poniendo buena la cosa. Un dolor en el alma por un hogar al que no podemos regresar o que quizás nunca hemos conocido. Hay gente nostálgica con eso, ¿no? Hay gente que dice, ay, cuando se idealiza una casa, un hogar, una familia y se imagina regresando a esa casa que nunca ha conocido, pero está en su anhelo, está en su ser llegar a ese lugar porque se sentirá en casa, ¿cierto? Yo sé que hay cosas que en lo cotidiano hacen que nos sintamos en casa, así estemos lejos, ¿cierto? Uno dice, bueno, con esto me siento en casa. De pronto puede ser un objeto, una taza que nos recuerde estar en casa, puede ser una almohada, puede ser algo cuando estamos lejos de casa que nos haga sentir de esa manera. Aunque también tenemos algunos recuerdos de la infancia, ¿cierto? Hay algunas preparaciones que me hace mi esposa que digo, ay, recuerdo cuando estaba por allá niño con mis abuelos, mis abuelas, y le hace a uno recordar esa infancia bonita. Pero eso es exactamente la condición del corazón, esta palabra, esa nostalgia profunda de regresar a casa, esa nostalgia del corazón, ese dolor del alma por regresar donde de pronto nos fuimos y no nos dimos cuenta cuándo nos fuimos. No nos dimos cuenta en qué momento nos apartamos. No nos dimos cuenta en qué momento dejamos de estar. Y como dice el mismo significado de la palabra, es un anhelo con un hogar de pronto no conocido. Hay algunos que no lo conocen. Hay algunos que dicen, nunca he estado allá, pero me han hablado de eso, quisiera estar allí. Y de pronto la letra de la canción que cantábamos al principio describe un poco la biografía de cada uno de los que estamos aquí. Porque cantábamos ahorita, lejos de casa me encontré sin saber a dónde ir, nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Esta letra puede ser que describa perfectamente la condición de algunos aquí. Se sienten lejos de casa, no saben dónde ir, nada llena su corazón, nada sacia su interior. Y es una realidad. Por más cosas materiales, por más personas que haya en nuestra vida, nada saciará nuestro corazón como la presencia de Jesús en nosotros, en nuestro interior. Ya lo hemos experimentado, los que tenemos unos añitos de más, hemos trasegado muchas etapas de la vida, nos faltan otras, pero en esas etapas hemos podido entender que no hay nada en el mundo que pueda llenar el vacío que solamente Jesús puede llenar. Eso dice la palabra del Señor. Por eso yo quiero hacerles un anuncio en esta hora. Sin importar cuánto hayas vagado, cuánto hayas estado lejos de casa,
sin importar cuán perdido o perdida te puedas sentir en esta hora, cuánto dolor o cuán oscuro sea tu pasado. Aquí hay un Padre con los brazos abiertos y se llama Jesucristo, Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, así se titula este mensaje, de regreso. De regreso. Nos gusta regresar. No importa cuán espectaculares sean las vacaciones y cuán lujoso sea el hotel. Siempre hay un momento del viaje que uno dice, ay, extraño mi camita, extraño mi casita, extraño mi hogar, extraño mi espacio, porque nos gusta, hay un anhelo en el corazón de estar de regreso. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios para decirle a Él que sea su palabra hablando nuestra vida y no la voz humana, no la voz de una persona, no la voz de alguien, sino la voz de su Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor, y oramos entonces en esta mañana. Señor Jesús, esta hora estamos disponiéndonos para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, directamente a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Solamente tú tendrás las palabras exactas, los textos exactos, los ejemplos exactos, para que nuestra necesidad sea, Señor, llena en ti, sea resuelta en ti. Hoy disponemos todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, para que tu presencia nos invada, nos toque, nos llene y nos hable. Gracias porque tu palabra es sagrada, tu palabra es eterna y tu palabra es sabia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Y lo primero que quiero compartirles entonces es, vamos a hacerlo por palabras, la palabra vacío. Y es que en muchas de estas personas que quieren regresar, hay un vacío que muchas veces se quiere negar, se quiere ocultar, se quiere esconder, se quiere disfrazar, pero hay un vacío innegable, que incluso, se lo puede decir así, no lo llena ni la religión. La religión no alcanza a llenar el vacío que solamente Jesús tiene en nosotros. Hay un texto en la Biblia que me ayuda a describir ese vacío. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, de la siguiente manera. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. No tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Y es que el primer paso para regresar es reconocer dónde estamos. Ese es el primer paso. Si uno habla o hablara esta mañana de un alcohólico, por ejemplo, el primer paso es reconocer que tiene un problema con el alcohol para poder sanarlo, para poder sacarlo, para poder ayudarlo. Así que ninguno de nosotros podrá estar de regreso si no reconoce fielmente, honestamente, dónde se encuentra. Ese es el primer paso. Nadie puede encontrar una dirección si lo primero que no reconoces es estar perdido. Ya cuando el GPS no funciona, no hay señal, se descargó, pues toca bajar la ventanilla y empezar a preguntar. Pero eso está como los esposos que van en el carro y la esposa le dice al esposo, bueno, vamos a parar en la esquina a preguntar. Y el esposo dice, no, yo sé por dónde ir, yo sé por dónde ir. Y en vez de terminar en el norte, terminan en el sur. Porque no ha reconocido que está perdido.
Y eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Y el apóstol Pablo describe esa situación en este versículo con tres realidades que yo diría son realidades devastadoras, pero que la gente está viviendo en el día de hoy. Él habla de separados, sin esperanza y sin Dios. Otra vez, separados, sin esperanza y sin Dios. Uno podría leer, como lo trabajé esta semana con los 12, el versículo al revés, ¿no? Un poquito. Uno podría decir, bueno, la gente que está sin Dios en el mundo no tiene esperanza y está separado de Cristo. También. Es lo que nos da el resultado. Y eso pasa cuando usted y yo tratamos de tomar las riendas de nuestra vida, el control de nuestra vida y no dejárselo a Jesús. Ya hemos experimentado y ya nos ha pasado que no nos ha funcionado porque estamos separados de Dios, del diseño de nuestro Creador. Y nosotros pensamos que estamos caminando hacia la libertad, porque el pecado tiene ese olor, tiene ese fantasma, ese holograma, digámoslo así, mentiroso, de hacernos creer que estamos caminando hacia la libertad. Ay, que nadie te diga qué no hacer, que nadie te diga que está prohibido. Que nadie te mencione eso. Cuidado, porque están atropellando tu libertad. Y el pecado promete libertad, pero es una promesa mentirosa. Porque lo que de verdad ofrece el pecado se llama vacío. Vacío. Te hace creer que estás viviendo lo mejor de tu vida, el mejor privilegio, el mejor desenfreno, pero en el fondo hay un vacío que no lo llena nadie. Y no importa qué edad tengamos, yo me he encontrado con adolescentes. Y usted ya sabe, ¿no? ¿Cómo se siente ese vacío en la noche? Y no, pues no sé, porque no lo experimento. Bueno, todas las noches, no importa si voy a jugar fútbol, no importa si juego play, no importa si hago lo que hago, siempre que voy a la cama, se siente ese vacío, porque es la ilusión del pecado, ¿cierto? Prometernos plenitud, prometernos satisfacción y nos entrega un vacío insoportable. En el pasado yo le he llamado un vacío, pues lo estoy llamando hoy un hueco, pero hoy quiero llamarle un cráter, porque ese vacío se va haciendo cada vez más grande, más impenetrable. Es como cisternas rotas, que no importa cuánto se cabe, al final terminamos con la boca llena de arena, insaciados. Porque el pecado no satisface, aunque nosotros pensamos que sí lo hace. Y por eso tratamos de llenar ese cráter con relaciones, pero en este caso relaciones tóxicas. También lo llenamos con éxitos laborales. Mi pastor, ¿está mal tener éxito laboral? No, gloria a Dios. Gloria a Dios, usted es un exitoso laboralmente. El problema es que usted trate de llenar ese vacío con el éxito laboral. Placeres efímeros, la religión, pero todo eso son decepciones. Al final del día, queda usted decepcionado, porque no era lo que prometía. Por eso la canción dice, nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Y hace 8 días estuvimos hablando un poco sobre la oveja apartada. Esa oveja que estuvo en el redil, que estuvo caminando con el buen pastor, Jesús, que estuvo juiciosa allí, pastando, pero que se apartó. Se fue del redil. Y una oveja, cuando se aparta, ni siquiera se da cuenta cuando se aparta. Porque ella empieza a comer pastico, su cabecita agachada en el pastal, tratando de hacerlo mejor. Se va alejando porque encuentra mejor pasto, supuestamente por otro lado.
Pero ¿saben por qué se apartan? Porque su mirada está tan enfocada en el pasto que deja de mirar al pastor. Y cuando el pastor empieza a hablar, ella ya no lo escucha. Se pierde. Y no estoy hablando de este pastor humano. Estoy hablando de Jesús, el buen pastor. Porque Él es el buen pastor. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Fue el único que ha dado su vida completa por las ovejas. Así que una oveja apartada precisamente se pierde de esa manera. Y cuando menos lo piensa, está en el desierto. Yo estaba aquí pastando y ¿qué pasó? Y está en un desierto de soledad, de problemas, de crisis, de situaciones. En un desierto que ni siquiera ella planificó vivir, ni siquiera estaba en sus peores planes, pero está viviendo el desierto. Está viviendo un desierto insoportable en ese momento. Y allí es cuando esta oveja apartada necesita del Señor. Necesita de alguna manera decirle al Espíritu Santo, requiero con urgencia de tener convicción. ¿Y de tener convicción de qué? Ahorita cantábamos, convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Reconocer el vacío no es el final, es el principio del regreso a casa. Y yo sé que hay gente, lo decía ahora, que le cuesta demasiado, enormemente reconocer el vacío. No, pues, ay, vacío, no. Yo la verdad soy muy ocupado en el día como para sentirme vacío. Mire, yo madrugo a las 3 de la mañana, hago mis meditaciones, leo las noticias, voy al gimnasio, hago mis labores empresariales o donde el sitio que trabajo, almuerzo. En la noche entonces yo hago otras actividades con mis hijos, mi familia. Bueno, total, hasta las 12, medianoche estoy por allí, como dicen vulgarmente, faroleando. Así que no tengo tiempo para vacío. Bueno, ¿sabías que todo ese activismo que estás haciendo es para llenar un vacío? También. Porque no te das cuenta. Y estás tratando de llenar, y el cráter, grandísimo. Pero ese es la primera palabra, vacío. A Dios, gracias, tenemos una segunda palabra o concepto más bien, que yo quiero que entendamos en esta ocasión. Y es la palabra gracia. La palabra gracia significa un regalo inmerecido. Es decir, un regalo que ninguno nos hemos ganado, que no nos merecemos. No es por buenos estudiantes, por buenas notas, por buenas personas, por ahí tiene una cara de angelito que se merece todo ese regalo. No. La gracia es un regalo inmerecido. No hicimos nada, no dijimos nada. Ahora, no porque no quisiéramos, no porque nos diera pereza, es que dentro de nuestras posibilidades era totalmente imposible ganarnos ese regalo. No hay mérito, no hay obra que se pueda hacer en el mundo para obtener el favor de Dios. No hay nada. No se puede comprar, no se puede ganar. Se llama gracia. Y allí el profeta Isaías, decía Isaías, en el capítulo 43, versículo 1, yo sé que la se lo sabe de memoria, dice, pero ahora, así dice el Señor, tu Creador, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y el mayor temor de las personas que quieren volver a casa, hay un miedo grandísimo, porque sí quieren volver a casa, pero hay un miedo, hay un temor, es el rechazo. Imaginemos aquel hijo que se va de casa, ¿cierto? Dice, bueno, ya soy muy grande, yo ya conseguí, yo tengo trabajo,
yo no necesito que nadie me manda, pero se va bravo, no se va como debe irse un hijo, ¿cierto? Bien despedido, incluso que los papás le hagan hasta fiestas, no porque están alegres, sino porque pues están felices de que sus hijos triunfan, ¿cierto? Pero no, este hijo que se va bravo, que se va, mejor dicho, casi que ni le habla el papá y toda la cosa, y ahora entonces por allá fracasa, quiere regresar a casa, pero dice, ¿y si mis papás me rechazan? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si no es lo mismo que antes? Ese es el mayor temor que tenemos. Y hablándolo en términos de Dios, cuando queremos volver a los caminos de Dios, pensamos, uy, pero Dios conoce todo lo que yo viví. Ese pasado oscuro lo conoce Dios. Mis pensamientos más oscuros los vio Dios. Entonces la gente empieza a hacer, digamos, a diagramar pensamientos en su mente, en su cerebro, y empieza a decir, bueno, pues Dios estuvo allí las veces que le fallé. Es muy probable que Dios me cierre la puerta. O algunos piensan de otra manera. Dicen, ¿yo cómo voy a volver a la iglesia si yo todo lo que he hecho este tiempo? O qué pena con Dios. Y no vuelven a la iglesia. Precisamente todo lo contrario, porque les da pena con Dios. Y aquí es donde la religión falla, pero el evangelio brilla. Porque el evangelio, la palabra del Señor, nos ofrece gracia, regalo inmerecido, nos ofrece brazos abiertos, nos ofrece amor, nos ofrece comprensión. Nunca de parte de Dios habrá rechazo para un hijo o una hija que quiera regresar. Nunca. Usted no piense eso, son mentiras. Por eso entonces, hablando de la gracia, hablando de Isaías dice algo especial allí en ese texto, dice, te he llamado por tu nombre. Sí, claro, Tiago, así, dice así. Llama la atención, te he llamado por tu nombre. De manera muy interesante, no dice, te he llamado por tu pecado. ¿Se imaginan Dios diciendo, bueno, los mentirosos por acá, por favor, se me hacen a este lado, los envidiosos, aquí a la izquierda? Y ¿se imagina un Dios así llamándonos por el pecado? No, dice que nos llama por el nombre, pero la canción que ahorita a viva voz cantábamos decía, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas. Es decir, no es un Dios ciego, ¿no? Ay, no, y yo no voy a ver eso que va a ver. No es un Dios ciego. Él todo lo ve, todo lo conoce. Él ya sabe todo lo que hicimos. Pero aún así, decide amarnos de todas formas. Sin importar qué, sin condición, sin reservas. Nos ama y nos llama por el nombre. Por eso, cuando usted ha vivido su mayor dolor de la vida, su mayor angustia, su mayor frustración, lo único que falta a veces es levantar un poco la mirada para dejar de ver a un juez que te va a señalar y empezar a ver a un padre que te va a abrazar. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor. Él no te juzga, te abraza, te ama. Te abraza porque te ama. Por eso lo hace. Y hay un tercer concepto y palabra que también quiero rescatar en esta mañana. La palabra sangre. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 3. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. La pregunta esta mañana es, ¿cómo es posible que un Dios 3 veces santo, súper santo, recontra santo, perfecto, sin pecado, diga aquí que abraza a una oveja manchada?
Y eso no compromete la justicia de Dios. Pero está dispuesto a abrazar al pecado. Está dispuesto a recibirle. Está dispuesto a aceptarle. Y algunos podrán decir, pastor, entonces Dios es como ese abuelo permisivo que deja que haga lo que quiera. No, definitivamente no. Dios no es un Dios permisivo. Es un Dios santo, pero también es un Dios de amor. A veces los que nos gusta juzgar somos a nosotros. Nosotros somos muy letales con los demás, ¿no? Nosotros salimos del fango y apenas con los pies llenos de fango ya estamos señalando al otro. Y no hemos salido del todo. Y ya, uy, pero ¿qué tal? Y algún error menor al de nosotros, ya estamos señalando, criticando, despotricando del otro. Y de eso no se trata. Y aquí cuando hablamos de sangre tenemos que reconocer que ustedes y yo estábamos en un abismo espiritual. Un abismo. Un abismo que no se podía pavimentar de buenas intenciones. No se puede llegar a Dios con buenas intenciones. Hay gente que uno habla con ellos y dice, no, Dios sabe que yo tengo la intención. Pastor, Dios sabe. Yo tengo la intención de leer su palabra. Pero Él también sabe que yo, pues me cuesta mucho, ¿no? Dios sabe que yo quiero orar. Dios sabe que yo me quiero arrepentir. Dios sabe eso. No, y yo he tenido la intención. Sí, Dios también sabe que tiene la intención. Pero no es suficiente. Por eso cuando hablamos de sangre, como no se pavimenta con intenciones ese abismo espiritual, lo único que lo puede pavimentar es la sangre de Jesús. El sacrificio en la cruz. Ese sacrificio hace de puente, esa cruz hace de puente para acercarnos a Él. No hay más, no hay otra, no hay forma de hacerlo en nuestras fuerzas. De hecho, la pastora nos ha enseñado mucho el concepto de religión, religare, volver a ligarse, volver a unirse con Dios. Pero es tratar, es un intento que hacemos, que nunca alcanzará. El único puente que alcanza es la cruz del Calvario. Es el sacrificio en la cruz, el que hizo Jesús. Es lo único. Y usted y yo no le podemos sumar más esfuerzo a eso. No podemos hacer nada más sino bañarnos con esa sangre. Por eso nosotros no volvemos a casa por nuestros méritos. No hay forma. Porque el ego, la carne, siempre tiende hacia un lado. Hacia lo mundano, hacia todo lo contrario a Dios. Esa es la tendencia carnal. Esa es la tendencia del ego. Y nuestros méritos se quedan en nada. No en nada. No, pero miren a mí que yo sí hice, yo sí di, yo sí. Y eso no va a funcionar. Nosotros somos llamados a vida no por esfuerzo, sino por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Ese mérito sí vale. Fue el único que se hizo valer en ese momento. Pero después de hablar de la sangre y después de reconocer ese abismo espiritual, hay una palabra que ahorita estábamos hasta cantando, ¿no? Fiesta, esto parecía, yo pensé que iba a salir los confetes y todo, y esto aquí ahorita trencito, que no sé, bueno, iba a pasar, ¿cierto? Se estaba saliendo de control la celebración un poquito. Pero está bien, podemos celebrar así. Mire lo que dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 19, dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Hay gente que piensa que Dios los pone en un periodo de prueba. Bueno, ahí está Dios diciendo, bueno, vamos a ver cómo se porta. No, ese no es el Dios que dice la Biblia, que nosotros conocemos. No, cuando la sangre de Cristo toca tu vida, inmediatamente cambiamos de estatus. Han visto las noticias, ¿cierto? Los ilegales, los inmigrantes que están en otro país necesitan cambiar de estatus. Bueno, hay una documentación que hay que llenar. Hay unos requisitos que hay que cumplir. Con Jesús, resulta que es aceptarle por fe
y la sangre de su sacrificio cambia mi estatus de ilegal a legal. Inmediatamente. Eso se hace por fe. No se necesita más. Oh, es que yo tengo que cumplir. Eso dice la religión. Pero el evangelio dice otra cosa. El evangelio dice que es un evangelio de gracia, de amor. Es un evangelio que abraza al pecador y por eso cambia y transforma nuestra vida. Y esa es la verdad. Por eso dice el texto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, no, son conciudadanos del cielo. Y dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque nosotros, cuando entendemos que alguien vuelve a los pies del Señor, pues no hay forma de quedarse callado, no hay forma de no celebrar, no hay forma de no alegrarse con Él, no hay forma de no recibirle, de saltar. Sofonías dice lo siguiente, hablando de Dios, dice, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Se puede imaginar eso? A Dios cantando cada vez que alguien vuelve a casa, cantando cada vez alguien que está de regreso, celebrando con una fiesta cuando alguien dice, hey, yo me aparté, ahora vuelvo a casa. Ahora ya encontré el camino de regreso. Y yo soy convencido de que las cosas de Dios no pasan al azar. Yo creo esta mañana que si ustedes están aquí escuchando este mensaje es por algo. Creo en las diosidencias, no en las coincidencias. Y yo no sé si usted ha recorrido lo suficiente para entender esta mañana que este era el camino de regreso. Yo no sé si ya acabó las suficientes cisternas como para saciarse y nunca encontró el agua que necesitaba para saciar la sed, porque para eso eran las cisternas. Y en el desierto cavaban y cavaban y cavaban, pero debían encontrar agua y podía que cavaban todo el día, toda la semana y no encontraban agua. Hay gente de pronto cavando cisternas rotas tratando de encontrar, no ha encontrado, porque no es con cosas, no es con personas, no es con circunstancias, es con una persona que se llama Jesús. Por eso yo creo esta mañana también que el Padre te está llamando hoy, no para juzgarte, sino para perdonarte, para abrazarte, para reconciliarte. ¿Alguien cree eso en esta mañana? Él les aplauso al Señor. Y alguien podría más bien hacerme una pregunta, pastor, ¿y qué debo hacer entonces? Solamente hay una respuesta para eso: dejar de huir. Dejar de huir. Esa oveja apartada o esa oveja que nunca ha entrado al redil necesita dejar de huir. Reconocer dónde está perdida. Reconocer el orgullo. Reconocer la altivez. No escapar más. No, es que yo creo que la solución para mi vida es irme del país. Bueno, si eso es la voluntad de Dios, está perfecto. Si no es la voluntad de Dios, pues estás huyendo de una situación. Pero hay que dejar de huir. Hay que rendir el orgullo. Hay que confiar en la sangre de Jesús. Y de esa manera, solamente de esa manera, los brazos del Padre estarán abiertos para aquellos que quieran estar de regreso. De regreso. Póngase de pie, yo quiero que oremos en esta mañana. Y usted que ha puesto atención a cada línea, a cada versículo, a cada palabra, de pronto algunos sentirán como un tironcito en el corazón, como que uy, siento algo en el corazón. Bueno, yo creo que es el Espíritu Santo tironeándole un poquito. Tranquilo que no se va a enfermar. Creo que el Señor habla la vida de cada uno. Y algunos, o por lo menos uno o una, pudo identificarse con eso y decir, wow, pensé que estaba en casa y me ha alejado tanto que la casa ni se ve a lo lejos, se ve por allá. He recorrido, he hecho de todo y ahora estoy escuchando el mensaje de un padre de amor, del buen pastor, diciendo, vuelve
a casa. Cierra tus ojos y vamos a orar entonces en esta mañana. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra es perfecta, sabia. Hoy toca lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy yo quiero orar, Señor, por todas las ovejitas que están aquí, Señor. Algunas apartadas del redil, otras nunca han estado en el redil. El único que conoce esa condición eres tú, Señor Jesús. El único que sabe, el único que conoce exactamente, eres tú, Señor. Por eso, esta mañana, Señor, queremos orar por aquellos que están experimentando un vacío terrible, espantoso, tenebroso. Nada lo llena. Hoy yo oro por ellos, Señor. Por estas personas que quieren, Señor, llenar ese vacío con cosas diferentes a ti. Hoy intercedo por ellos. Hoy oro por sus vidas. Hoy oro para que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándoles de una manera especial, de una manera particular, Señor. Esta mañana, Señor, empieza a hablar a sus vidas, Espíritu Santo. Que no sea más mi voz. Empieza a hablarles. Usted está allí con los ojos cerrados, orando, diciéndole: no entiendo lo que estoy experimentando, no entiendo lo que estoy sintiendo, pero siento que algo está pasando en mi interior. Y no importa si no entiendes, pero si has entendido que hay un vacío que nunca has podido llenar, con tus ojos cerrados, sigue orándole al Señor. Él está escuchando tu oración, no importa si es mental, pero si la estás haciendo con fe, de corazón, sabiendo que la presencia de Dios está en este lugar. Él está escuchando a cada uno de los que están aquí. Padre, yo oro para que sea, Señor, tu presencia en cada uno de ellos, llenando hasta saciar, Espíritu Santo. Por eso, Padre, para nosotros, Señor, es una satisfacción saber que tu palabra es sabia y bendita y que va a llenar todos los vacíos de nosotros. En el nombre de Jesús. Nada llenó mi corazón, nada me dio. Estoy de regreso, quiero estar de regreso, quiero volver a casa. Yo quiero invitarle que pase aquí al frente. Queremos orar por usted, queremos orar por su vida, queremos orar por su familia, queremos orar por su vacío. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.